Bienvenido al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a conversar con una mujer que ha ganado a inicios de este año 2020 el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 y que de una forma extraordinaria ha contribuido al acervo de las artes plásticas en Cuba, y no solo en su condición de creadora de una obra personal con sus manos, con su imaginación, sino también desde su condición de curadora, de promotora cultural, de gestora de proyectos, de pedagoga, de representante de los intereses de los artistas del gremio. Bienvenida, Lesbia Ben-Dumois, felicidades, gracias por estar con nosotros. No, encantada de estar con ustedes. Lesbia, el Premio Nacional de Artes Plásticas se instituyó en el año 1994. El primero en recibirlo fue nuestro querido Raúl Martínez. De la que yo fui también tribunal. De la que usted fue jurado. Me siento jurado. orgullosa de ese premio. Qué bien, mire, ese detalle no lo recordaba. Sí. Raúl era una figura indiscutible por sus facetas tan amplias de pintor, de dibujante, diseñador, en fin, fotógrafo incluso. Exacto. Un año después, en el 95, lo recibió Rita Longa, una escultora que ha dejado su sello en toda la isla, que es reconocible. Exacto. De entonces acá, nunca más una mujer había recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Sé que se siente orgulloso de haberlo obtenido, pero usted, como representante desde hace muchos años de este gremio de artistas, ¿cómo se siente con esa situación? Con la cantidad de mujeres creadoras de varias generaciones que coexisten hoy en Cuba, ¿por qué después de 25 años que se premia a otra mujer en Cuba? Bueno, yo creo que eso depende mucho de los tribunales, ¿no? El tribunal determina, porque yo también considero que hay muchas mujeres. Yo creo que si algo es importante en Cuba después del año 1959 es el desarrollo artístico de muchas mujeres en el país, en diferentes géneros, porque tenemos escultoras, tenemos diseñadoras gráficas, tenemos fotógrafos, tenemos pintores, y todas esas manifestaciones entran en el premio. Así que no es que me sienta privilegiada, es que me parece que llegó cuando muchas más se lo merecían antes que yo. Pero ¿será que el machismo en Cuba también abarca el mundo del arte? Si se supone que los artistas son desprejuiciados, están en la avanzada de la sociedad. No me hagas llegar a esa conclusión, porque no pienso que sea un acto de machismo, sino pienso de que el hecho de las propuestas, porque como el premio no se otorga solamente por la votación de un tribunal, sino por las propuestas que hacen las demás instituciones, el hecho del trabajo que reciben anualmente las instituciones sobrepesan más a lo mejor algunas actividades que han hecho hombres que otras que han hecho mujeres, porque ahí funcionan muchos procedimientos para otorgar el premio. Bueno, es una deuda y esperemos que a partir de ahora... Esperamos que a partir de ahora se le haga mayor reconocimiento justicia a las mujeres. Lesbia, usted nació en la zona central de Cuba, su mamá era modista, su papá era ebanista. Eso se percibe, pienso yo, en su obra. Esa labor manual del arte popular, ese espíritu está ahí en su obra. Pero no fue fácil para usted llegar a los estudios de arte. ¿Cómo recuerda y valora hoy ese origen? Bueno, primero dices bien, porque yo nací en la provincia central. En esa época las artes plásticas llegaban esporádicamente a las provincias. Todo se resolvía en La Habana realmente, ¿no? Y en Villa Clara no había escuela de arte. Cuando yo estaba en la secundaria, cuando se crea en Villa Clara, una escuela que era una escuela que no estaba reconocida oficialmente todavía, que era un espacio que había cedido un pastor de una iglesia a un grupo de jóvenes, la mayoría eran jóvenes los profesores, que se habían graduado en San Alejandro y que se agruparon para crear la Escuela de Artes Plásticas en Santa Clara. ¿Ya usted era maestra? No era maestra. ¿Todavía? Todavía, no había ingresado ni en la Escuela Normal de Maestros. Estaba terminando lo que ahora se llama el pre, que antes se llamaba secundaria básica, ¿no? Y mis padres, cuando se enteraron que había una Escuela de Artes Plásticas, yo siempre vi hacer cosas con las manos en mi casa, por lo tanto para mí eso era como común, ¿no? Convivía con esos hechos. Se interesaron en que ingresáramos. Yo tenía una hermana que falleció en el año 56, que también estudió artes plásticas, y nos inscribieron a las dos en esa escuela. Casi que yo te puedo decir que eran las dos más jóvenes que había en esa escuela, puesto que los que se inscribían en esa escuela eran personas ya mayores
personas que tenían posibilidad económica que llegaban a estudiar arte por el gusto de practicar alguna expresión, pero no porque tenían interés en ser creadoras específicamente. Y por eso empiezo en la Escuela de Artes Plásticas, una escuela que continué, porque al oficializarse después te reconocen el primer año que estuviste hasta el segundo año y se crea la escuela después oficialmente en la Escuela de Artes Plásticas. Y en esa escuela, por supuesto, usted aprendió dibujo, las distintas expresiones de las artes Era plásticas. convencional la enseñanza, era tan convencional como era San Alejandro, ¿no? Porque todas las escuelas parten de San Alejandro. Se daba dibujo, se daba una cosa que se llamaba naturaleza muerta, que era la estática, se daba arte decorativo, que copiaban las diferentes facetas de la creación artística, desde el Renacimiento, digamos, un ejemplo, o desde los egipcios al Renacimiento, copiabas láminas y hacías dibujo en natural. Personalmente me interesaba mucho más eso, era la primera vez que veía un carboncillo, que veía trabajar en un tablero verticalmente, que no era lo común. Y sobre todo a mí me parece que la escuela lo que tenía de interesante era que los profesores nos contaban qué pasaba en la ciudad de La Habana. Nosotros vivíamos al tanto qué se expuso en el Museo de Bellas Artes, qué se expuso en las pequeñas y grandes galerías que habían en la ciudad de La Habana y nos íbamos manteniendo al día de lo que pasaba en artes plásticas. Pero inmediatamente usted se decantó por el grabado. ¿Por qué esa técnica, que es la que más ha cultivado, es la que la ha colocado también en un lugar importante en la cultura cubana? ¿Qué significa el grabado para usted y qué significa, qué lugar ocupa el grabado en el arte cubano contemporáneo? Bueno, realmente yo no me fui directamente al grabado. Fue que Carmelo, al entrar en la escuela, acababa de llegar de Estados Unidos de la beca. Carmelo, que era uno de sus Carmelo profesores. González, que era profesor. Bueno, de ese grupo era Antonio Alejo, que es muy reconocido, que nos daba historia del arte. Carmelo que daba dibujo y empezó a dar grabado. Y entonces, como que el grabado era una asignatura igual que eran en las escuelas oficiales. No era una asignatura oficial, era una asignatura a la que tú podías optar o no. Y entonces nosotros, un grupo de alumnos, empezamos a optar porque era una asignatura que nos daba una posibilidad que desconocíamos. Y empecé grabando con la enseñanza que se hacía paralela al plan de estudio. Porque eso casi nadie lo sabe, el grabado llegaba como una materia que no era oficial, ¿no? Porque en San Alejandro fue igual, exactamente. ¿Qué encanto encontró en el grabado que se definió después por él? Bueno, porque trabajar con herramientas era algo que para mí me atraía, que eran herramientas que desconocía, era trabajar desbastando. En otras materias tú añades, en el grabado tú quitas, ¿no? Sobre todo porque trabajábamos con xilografía y porque comenzamos sin trabajar siquiera en la madera, porque Villa Clara en esa época había madera y había más posibilidades que en estos momentos. Nosotros siempre trabajábamos con cedro, con maderas preciosas, pero en aquel momento Carmelo empezó a enseñarnos en tabletas que hacíamos de yeso para que nos entrenáramos con la herramienta. Por lo tanto, eso te provocaba otras búsquedas que no eran las cotidianas. Yo creo que eso también nos entusiasmó. En el arte cubano, ¿qué importancia tiene el grabado? Yo creo que dio la posibilidad de que una expresión que no se considerara entrara en los salones nacionales. Porque al crearse la Asociación de Grabadores, que es la batalla que tuvo Carmelo siempre, y el grupo de grabadores, ¿no?, que trabajaron con él, le hace Armando Pose, le hace Armando Fernández el escultor, Barón, un grupo de artistas de otras manifestaciones que se inclinaron también por el grabado, batallaron desde la caseta del Parque Central de aquella época en que se incluyeran los salones nacionales de artes plásticas. O sea, fue una manifestación que de no tener ninguna práctica empezó siendo reconocida en las artes plásticas desde la década del 50. Y hasta hoy sigue muy vigente. Y hasta hoy es vigente. Lesbia, en la historia del arte universal hay numerosas expresiones, anécdotas, pasajes reales, por supuesto, de los vínculos profesor-alumno, los nexos profesionales que se establecen entre profesor-alumna, etc. Usted no es la excepción. Claro. Hablaba de Carmelo González,
que fue su profesor y se convirtió en su pareja, una figura imprescindible de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, primero era un profesor que no se guardaba nada, y eso para mí sigue siendo importante. Yo creo que un profesor debe enseñar lo que sabe, nunca va a perder nada. Yo creo que en la enseñanza se gana mucho, porque tú das, pero también tú recibes. Y él era de ese tipo de profesor, que enseñaba, se sentía orgulloso de poder mostrar lo que sabía. Eso por una parte. Por otra parte, te daba una libertad absoluta para la creación. Te dejaba que tú hicieras y que tú después le explicaras por qué lo hiciste, por qué tú llegaste a esa conclusión. Y segunda, porque tenía un bagaje cultural amplio, eso también te interesaba. Tú podías preguntarle no de la manifestación que él trabajaba, sino también de otra. Ya era una persona que había viajado fuera del país, que había recibido estudios en el exterior, que había conocido museos y que en el tiempo que no era de clase nos iba dando todo el conocimiento de lo que él había visto, de lo que conocía. Y yo siempre digo que ese grupo de profesores que llegaba a Villa Clara sin tener dónde vivir, porque vivían casi todos en casa de huésped, se fueron acercando mucho a las casas de sus alumnos. ¿Por qué? Porque o lo invitabas hoy a que almorzara, o lo invitaras a que tu mamá hizo un dulce y querías que lo probara. Y hubo después un estrecho vínculo personal, y yo pienso que eso sí nos fue acercando. Como parte del Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 que usted acaba de recibir, corresponde inaugurar una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo será? ¿Será una exposición retrospectiva de toda su carrera o está trabajando ahora mismo para esa muestra? ¿Qué va a pasar allí? No quisiera hacer una muestra retrospectiva con el carácter que se hacen las muestras retrospectivas. No quisiera mostrar mucha obra, digamos, vieja, ¿no? Voy a tocar algunas, pero sí quisiera que el carácter retrospectivo lo tuviera por la manifestación que he practicado. Yo pienso que tiene que haber un grabado, tiene que haber grabado, tiene que haber dibujo, tiene que haber objetos, que es lo que estoy trabajando actualmente. Tiene que ser una muestra un poco del quehacer personal que he desarrollado. Estoy haciendo mucha obra que es nueva, no me gustaría que todo fuera piezas que ya el público conociera. Le propongo hacer una pausa muy breve y continuamos conversando enseguida. Como tú gustes. Continúe con nosotros.